Hola, ¿qué tal? Leandro por acá. A continuación vamos a hablar de aspectos de operación y mantenimiento de sistemas compactos. Comenzando por nuestra temática de mantenimiento, podríamos establecer que el mismo se compone por diferentes pilares. Un primero a considerar es el mantenimiento reactivo. Esto representa nuestra respuesta ante situaciones intempestivas, es decir, respuesta ante fallas. Por ejemplo, sería equivalente a, en un caso de termotanque solar all glass, si se rompiese un tubo, nuestra respuesta obligatoria de cambio, ya que si no tendríamos una pérdida incontrolable e imparable de agua. Otro pilar del mantenimiento es el de mantenimiento preventivo, y esto se corresponde con cambios de rutina según recomendación y podría ser equivalente a cambiar nuestra barra de magnesio u ánodo de sacrificio según recomendación cada 6 meses o un año. O, según nuestro último pilar, el predictivo, en base a análisis, por ejemplo, una inspección periódica de cada 6 meses con respecto a el estado de la barra de magnesio, decidir si corresponde el cambio o no en función de la extrapolación del desgaste que vayamos observando en la barra. Si bien es más sofisticado, ya que requiere dedicación, la idea es que el mantenimiento predictivo deviene luego en menores costos de mantenimiento con respecto a el reactivo y el preventivo. Mucho del mantenimiento a efectuar va a tener que ver con la calidad del agua y las afectaciones que ésta pueda generar. Primeramente, y a través del tiempo, el agua tenderá a causar corrosión en las partes metálicas del tanque, así como el clima tenderá a causarlo en la estructura y en la parte externa del tanque. Y el agua también tenderá a generar sedimentos adentro del tanque y en el fondo de los tubos evacuados o en el fondo de las placas planas, y también incrustaciones o deposiciones de carbonatos de calcio y de magnesio en las paredes de cañerías, tubos y equipamiento en general. La dureza es una problemática grande, importante, ya que con el tiempo tenderá a generar obstrucciones al fluir del agua, tanto en cañerías, como resistencias al intercambio térmico en las placas planas y en los tubos evacuados. Y la dureza va a estar relacionada con el contenido de carbonatos y bicarbonatos, así como cloruros y otras sales de calcio y de magnesio en el agua. Típicamente, la dureza en el agua se puede clasificar en base a la medida de miligramos por litro de carbonato de calcio equivalente, y un agua dura, por ejemplo, tendrá a partir de 200 miligramos por litro de carbonato de calcio. Como referencia, normas de calidad mínima de agua, en base a, por ejemplo, AISA como fuente, establecen que la calidad mínima del agua en cuanto a dureza está en el orden de los 400 miligramos por litro. Esto no significa que el agua convencional de la red provenga con esta dureza, sino que es una calidad mínima, lo cual, en referencia a los 200 miligramos por litro que se establecen para un agua dura, ameritan que sea un tema sobre el cual tengamos nuestra atención. Con respecto a algunas tecnologías domésticas enfocadas en el tratamiento del agua o el abatimiento de sus consecuencias, primeramente podríamos considerar la barra de magnesio, íntegramente destinada a evitar la corrosión del tanque, y esto es fundamental, es obligatorio que vaya incluido, sumamente necesario. Con respecto a los sedimentos, podríamos reducir la posibilidad de sedimentos que puedan llegar a depositarse en el fondo del tanque, el fondo de los tubos o el fondo de las placas con la utilización de filtros. Y con respecto a la dureza, existen diferentes tecnologías. Una de ellas es la de filtro de polifosfato. Estos polifosfatos lo que van a hacer es acomplejar, es decir, generar moléculas grandes que entrampen a los iones de calcio y de magnesio de forma tal de que luego se evite su cristalización en las paredes del tanque, los tubos de la placa o los tubos del equipo All Glass. En este caso, la dependencia de la temperatura que tienen estos complejos es sumamente importante,
Y en conclusión, lo que ocurre con el ascenso de la temperatura es que estos complejos dejan de ser eficaces, con lo cual el filtro de polifosfato es una excelente medida para evitar la deposición de dureza en cañerías y equipamiento, más que nada para sistemas de agua fría y no tanto un termotanque solar que puede llegar a alcanzar temperaturas de ebullición, con lo cual su eficacia es un tanto cuestionable. En sí, si quisiéramos remover por completo la presencia de dureza en el agua, podríamos recurrir a diferentes sistemas como el ablandador o la ósmosis inversa. En el caso de el ablandador, que sería la solución más destinada a este tipo de equipamientos, lo que va a hacer es con resinas especiales remover los calcios y los magnesios en nuestra agua y de esa forma evitar de cuajo que se vayan a generar durezas. No obstante, este tipo de ablandadores tienen tanto costo o pueden llegar a tener como el termotanque en sí. Por otra parte, también existen sistemas conocidos como descalcificadores electrónicos o magnéticos y sin entrar en mayores detalles, lo que directamente estableceremos es que no son eficaces en este tipo de sistemas o de circunstancias. Por supuesto, cualquier sistema de tratamiento de agua que establezcamos siempre va a ser íntegramente dependiente del mantenimiento y en última instancia la forma de evitar que un agua con una calidad no óptima esté en contacto con nuestro equipo podría ir de la mano de un sistema de calentamiento que sea indirecto. En cuanto a tareas típicas a realizar con el mantenimiento, en relación a las cañerías, siempre habrá que prestar atención a pérdidas y deformaciones, es decir, de forma predictiva, evaluar cualquier futura ruptura de cañerías. En cuanto a aislación, reparar roturas. En cuanto a válvulas, prestar atención a pérdidas y a limpieza de prefiltros si aplicara. Con respecto a ánodos de sacrificio, inspección periódica para, por ejemplo, cada 6 meses poder evaluar el estado actual de la barra y cambiarla si hace falta o proyectar su cambio para los próximos 6 meses. En cuanto a resistencia, es sumamente importante evitar con limpieza periódica que se vaya a generar dureza sobre sí misma, ya que esa dureza actuaría como un aislante de la resistencia en sí y generaría que con el tiempo se sobrecaliente y se queme. Y con respecto a anillos plásticos, según rotura, para O-rings o para anillos guardapolvo, etc., recambiarlos cuando sea necesario. Con respecto a termotanques solares, ya sean de tubos o de placas, siempre prestar atención a la limpieza externa e interna, remover incrustaciones y suciedades. En cuanto a bulonería y estructura, prestar atención a partes que con el tiempo puedan ir generando corrosión o prestar atención también a la bulonería y reajustarla en el caso de que se vaya aflojando, prestar atención también a las conexiones, verificando siempre pérdidas o sobretensiones en las mismas. Y en cuanto a el tanque en sí, es muy importante la limpieza y el purgado periódico. Periódico significa, por ejemplo, cada 6 meses, de forma tal de que se tienda de esa manera a evitar la deposición de barro y de dureza. También con respecto a sobrecalentamientos, hay que prestar atención ante un caso de salida de servicio prolongada, es decir, que nos vayamos de vacaciones, cubrir el equipo, asegurarse de que quede lleno de agua, pero cubierto. ¿Con qué? Por ejemplo, con una lona blanca. También hay que estar atento a cortes de suministro en el agua para evitar que el tanque pueda llegar a quedar vacío, sin agua, calentándose, generando sobrecalentamiento. Todas estas tareas contribuirán a una buena vida útil del equipamiento en sí, que en los mejores casos podrá llegar a 10, 15 o más años. Para más detalles, en cuanto a mantenimiento, el Código Técnico de Edificación Español recomienda como mínimo una revisión anual para instalaciones de superficies menores a 20 metros cuadrados, lo cual claramente incluiría cualquier tipo de instalación doméstica unifamiliar típica. Y en cuanto a sistemas de mayor tamaño, plantea siempre en general una serie de tareas relacionadas con
el sistema de captación, el circuito hidráulico, el sistema de intercambio de calor si lo hubiere y el sistema eléctrico y de control si aplicase. Podemos ver un extracto de aquellas recomendaciones donde se plantea un plan de vigilancia para el sistema de captación, el circuito hidráulico primario y secundario y asimismo también para el resto de los apartados o componentes o secciones de nuestra instalación solar térmica. En cuanto a observables típicos relacionados con el mantenimiento, aquí a la izquierda podemos ver una rotura de tubo. En este caso, mientras sea solo externa, la pérdida no será hidráulica, no será de agua, sino que será únicamente térmica, en tanto que el vacío dentro del tubo será perdido. Y en cuanto a golpes más leves, por ejemplo, en el apéndice inferior del tubo, si el aire se perdiese, pero sin que el tubo esté visiblemente roto, lo que encontraríamos es que el óxido de bario que se forma en su parte inferior tendrá un color más bien blanco o grisáceo, delatando que se ha perdido el vacío, que ha ingresado aire en su exterior. A través del tiempo, el vidrio es un poco permeable al aire, con lo cual con el paso de los años, por ejemplo 5 años o una década, es posible encontrar tubos que estén físicamente sanos, pero que visualmente y físicamente hayan perdido ese vacío, por lo tanto presenten este color blanco en su inferior. En cuanto a limpieza de tubos, podemos ver en la foto izquierda suciedad externa y algo de barro presente en el tubo, el cual se puede limpiar con una esponja con detergente simplemente. Y en la foto de la derecha observamos todo un anillo formado de dureza, carbonato de calcio y de magnesio cristalizado en las paredes del tubo. En este caso, primeramente se puede proceder a agitar, sacudir el tubo hacia el piso y como en este caso la superficie es de vidrio, la adherencia del carbonato de calcio y de magnesio no será muy importante, con lo cual de esa forma, por simple agitación, podremos sacar la misma. También se puede limpiar con una esponja, en este caso con agua con vinagre. De la misma manera se puede aplicar este producto un poco ácido para limpiar el exterior de los tubos, el exterior del tanque y el exterior también de la placa plana. Y siguiendo adelante podemos ver el detalle de la dureza ya removida, previamente perteneciente al interior del tubo, y del lado derecho un detalle, una foto de el tanque interno de un termotanque all glass, donde puede apreciarse cierta dureza y corrosión, la presencia de la barra de magnesio y los O-rings. Es importante entender que esta vista se logra a través de un tanque previamente cortado y que no es posible acceder con esta visión en una condición normal a el interior de un termotanque solar. De hecho, no hay un orificio a través del cual uno pueda ingresar la mano y limpiar, con lo cual el hecho de periódicamente asistir el recambio de la barra de magnesio si hiciera falta o realizar purgas periódicas para tratar de evitar la presencia de dureza o directamente elegir un tipo de equipo con un calentamiento indirecto sería clave para la remoción de la dureza o para evitar directamente que se puedan llegar a generar durezas en sí. Y en esta firmina podemos encontrar un detalle de resistencia eléctrica absolutamente cubierta por dureza y a esta situación hay que evitar llegar, para lo cual hay que periódicamente, por ejemplo cada 6 meses o como mucho un año, desenroscar la resistencia y limpiarla con una esponja y agua con vinagre. Adicionalmente también se suma, para evitar que se generen estas deposiciones de dureza, el vaciado periódico del equipo. Por supuesto también toda la resistencia endurecida o todo el interior del tanque endurecido que podamos llegar a encontrar va a tener relación con la cantidad de temperatura que se vaya a desarrollar adentro del equipo. Es decir, si el equipo tiende a operar con mucha temperatura durante mucho tiempo del año, estas consecuencias serán más frecuentes. Y si no fuera así, no tanto. Para ello, veremos bastante más adelante que el dimensionamiento es clave
Y en lo concreto lo que hay que buscar es que la capacidad del termotanque no esté demasiado excedida con respecto a nuestros requerimientos de agua caliente diarios o mensuales. Y con respecto a barras de magnesio, en la izquierda de esta filmina podemos encontrarnos con el detalle de el mantenimiento de la misma, donde típicamente basta con remover el primer o el último tubo, que es donde se suele colocar para que sea fácil recordar dónde está, y observar el estado de la misma. En este caso nos encontramos con una barra de magnesio prácticamente impoluta y del lado derecho podemos ver diferentes estados de desgastes de barras de magnesio. En el último caso, con la barra tan desgastada, claramente en ese preciso instante habría que cambiarla.